4, si puedes ir a la foto de mi familia que está ahí. Ajá. Está congelado acá. Esta es mi familia. This is my family. Es mi esposo Alex. My husband Alex. Ella es Flor. This is Flor. Y él es Mateo. And that's Mateo. Así que ya tienen una foto de mi familia. So now you have a picture of my family. Vamos a yo me voy a saltar lo del canon ahora porque hice eso ahora. Vamos al número 13. Y después vamos de 14 y 15. Ok. Ahora vamos a hacer. Ustedes van a tomar su papel. So now you're going to take your paper. Y usted va a decir. And you're going to say. ¿Qué tipo de estudiante soy? What type of student am I? You're going to ask yourself that question. What type of student am I? Porque el tipo de estudiante que eres Because the type of student that you are va a influenciar en el tipo de maestro que eres. will influence the type of teacher you will become. El tópico de hoy son aspectos de enseñanza bíblica. The topic for today is aspects for biblical teaching. Pero lo primero que afecta a nuestra enseñanza es nuestra forma de estudio. But the first thing that affects our teaching is how we learn. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Muchos de nosotros estudiamos desordenadamente. Many of us study in a way, disorganized way. Eso quiere decir que muchos de nosotros empezamos viendo los temas que nos interesan. So that means that we start looking at the topics that we are interested in. O tú empiezas leyendo el texto Or maybe you start reading the text y tú dices, es que yo quiero hablar de tal cosa, and del you say, gusano. I want to talk about this, about the worm. Pero no es lo que tú quieres hablar. But it's not about what you want to talk about. Es primero lo que necesitas comunicar. The first thing is what you need to communicate. ¿Qué te pidieron enseñar? What do they ask you to teach about? Así que ahora yo quiero que en su papel, So now in your paper, si usted es un estudiante ordenado, if you are an organized student, no quiere decir que el desordenado no puede ser buen maestro. it doesn't mean that the ones that are disorganized cannot be good teachers. Pero para que la gente te pueda seguir necesitas darle un poquito más de estructura. But for people to be able to follow you, you need more structure. ¿Me entienden? Is that good? ¿Ok? Entonces, tenemos al estudiante ordenado. Yo quiero que usted escriba aquí en un círculo. So the organized student, I want you to write it here in a circle, En tu papel, in your paper, en la parte del centro, in the center of deja your paper. espacio alrededor. So leave some space around. ¿Qué semana vas a enseñar de DBS? What week of DBS are you going to teach? Si tú no sabes qué semana vas a enseñar, If you don't know what week you're going to teach, cierra tus ojos, close your eyes, ora pray, y decide una semana. and pick a week. ¿Ok? Así es que lo vamos a hacer. That's how we're going to do it. Se acabó la democracia. No more democracy here. Ahora, tomen tiempo para orar y decidan una semana de So DBS. take time to pray and pick a week of the, DBS week. Now. Now, ahora. ¿Tú tienes un manual físico aquí de DBS? No. Me lo mandaron por el celular. Yo le pongo eso.
hecho DBS y quizás no saben. Que escoja una semana. Yo creo que no conocen eso tampoco. Ah, ok. Si alguien no ha hecho DBS y no tiene una semana, If any of you haven't done DBS and you don't know about the weeks, escoge la semana de Jesús. take Jesus week. Come on. Muy difícil que tú no puedas enseñar la semana de Jesús. It's really hard that you are not able to teach Jesus week. Yo creo que esa, con buena guía la puedes enseñar. You can do that one really well. Ok, entonces, ¿todos lo tienen? So you all have yours? ¿Ok? Todos lo tienen. Ok, digamos, mi semana es profeta, siempre. My week is prophets. Yo amo Always. enseñar los profetas. I love teaching about the prophets. Profeta temprano y tardío, casi siempre me toca enseñar 2 semanas juntas. Early and late Una prophets. primera. I almost have to teach both. Entonces, sí, él lo entendió porque yo hice así, 2 Ajá. semanas juntas. Ok, entonces, si mi semana es profetas, So if my week is a prophet, tú le pides al líder de la DBS, you ask the DBS leader porque tú no tienes que adivinar las cosas, tú tienes que comunicar. because you are not able to No guess. tienes que. You don't have to guess things. You have to communicate. Entonces, tú hablas con el líder de la DBS So you talk to the DBS leader y le dices and you tell them cuál es el contenido de esta semana, qué tengo que cubrir. what's the content of this week. What do I have to cover? Y el manual de DBS And please give me the DBS manual. te dice tus objetivos para la semana. And there you can find also the objectives for the Y week. te dice cuáles libros incluye la semana. And it says which books are included in that week. Entonces, si te toca profetas tempranos, So if the week tardíos, is por ejemplo, late prophets, for example, tú sabes que te va a tocar enseñar Jeremías, you know that you have to teach Jeremiah, Daniel, Daniel, Ezequiel, Ezekiel, creo que Habacuc, Abdías, Obadiah, Abdías, no, eso- Lamentaciones. Sefanía, ajá, Sofonías, espérate, Sofonías Zephaniah, y Habacuc y Lamentaciones. Habakkuk, and Lamentations. Y Ezequiel, Jeremías, Daniel, Sofonía, Habacuc y Abdías. Ok. Ahora, cuando tú ves esto, So when you see this, entonces, ¿qué pasa? Una persona más estructurada so a person that is more structured dice, will say los pone así en fila they're going to write them down in a line o los pone en un cuadro or maybe in a box y pone capítulos, and they add how many chapters, verso clave, the key verse, ajá, idea central, a main idea. ¿ok? El que escribe así So the one that writes like this le dice verso clave, goes key verse, idea central main idea, y escribe, ¿cuál es el otro? Capítulos. And Aquí chap- abajo le pone, and chapters. Ezequiel tiene 48 capítulos, and they write Ezekiel has 48 chapters, Jeremías tiene 52 capítulos, Jeremiah 52, Lamentaciones tiene 5 capítulos, ¿verdad? 4. Lamentations 5, 5, right? no me acuerdo. 5. Yo creo que sí. Daniel tiene 12 capítulos. Daniel 12 chapters, Habacuc tiene Habakkuk 8. Ah, 3 capítulos, ¿verdad? Sí. Sofonía tiene 3. Zephaniah 3. Y Abdías tiene 1, ¿verdad? Un capítulo. Gracias. Ok, entonces, cada cual mira el mundo de una forma diferente. So each person looks to the world in a different way. El que mira la forma de esta va a empezar a decir, ok, ¿de qué yo quiero hablar en Habacuc? Hay que hablar de que aunque la higuera no florezca y la vida no haya fruto, So the person that is not so organized, it will be like, oh, what do I want to talk about? Oh, well, I have to talk about
No me sé ese versículo en inglés. She doesn't know that Bible verse. It's like, even if though the fig tree doesn't flourish and it doesn't give fruit, with all these I will praise the Lord my God. It's Habakkuk 3:16, 18. Yeah. So there you start. Tú empiezas trabajando. So you start working, Y aquí esta persona and this person, the organized generalmente one, empieza con Jeremías they will generally start with Jeremiah, y se quedan con Jeremías. and they will stay there with Y Jeremiah. ellos creen que hasta que Jeremías no está perfecto, no se pueden mover hacia Daniel, Ezequiel. And they believe that unless Jeremiah is perfect, they cannot move on to the next book. Pero ustedes lo que necesitan hacer But what you need to do es poner y dejar un espacio para cada uno, is to take some space for each one, cubre lo principal cover the main parts, y después tú te devuelves a cada libro and later you come back to the books y agregas los detalles. and you add details. ¿Cómo tú sabes qué es lo principal? How did you know what's the main or the main part? El manual de DBS te lo dice. The DBS manual tells you. No tienen que inventar. You don't have to make up things. El manual de DBS te dice cuáles son los objetivos principales de esa semana. The DBS manual will tell you what are the objectives for that week. Y recuerda que hay aspectos generales que todo el mundo necesita saber para entender un libro. And remember that there are general aspects that everyone needs to understand to be able to understand the book. El contexto, vamos a dividirlo en 3 áreas. So we're going to divide it in 3 parts. Contexto literario, Literary context, eso quiere decir qué tipo de literatura es. it means what kind of literature it is. Cuando tú vas a enseñar a alguien en la DBS, When you're going to teach someone in DBS, nuestro mayor enemigo, our biggest or greatest enemy, especialmente aquí en Latinoamérica, especially here in Latin America, es que la gente no sabe leer. is that people don't know how to read. En la escuela latinoamericana In Latin American schools, es diferente a otros países como Estados Unidos it is different, like in our other countries like the United States o en Europa. or Europe. Estos países, por la forma en que nacieron, les enseñan pensamiento crítico. These countries teach their students critical thinking. Les enseñan a preguntar quién, They teach them to ask who, cuándo, when, cómo, how, dónde, where, por qué. why. En Latinoamérica, In Latin America, cuando tú le preguntas a tu mamá por qué, when you ask your mom why, what comes next? ¿qué viene después? Chancleta. De chancla. Es cultural. That's cultural. Nos han enseñado que preguntar es ofensivo. They have taught us that asking is offensive. Esto ocurre cuando enseñamos en Asia. And this happens when we teach in Asia. Cuando tú preguntas en la clase, ¿alguien tiene una pregunta? When you ask in your class, do you have any questions? Nadie levanta la mano. No one will raise up their hand. Porque nuestras culturas son culturas de distancia de poder. Because our cultures are cultures of power distance. En misiones tenemos la distancia de poder para medir qué tan alejado uno ve a los líderes o a las figuras de autoridad de la persona. In missions, we have this concept of power distance to see how far away you see your leaders or other people. Realmente es un concepto de antropología cultural. It is a concept of cultural anthropology. Y este concepto lo que me ayuda es a discernir cuando yo llego a una cultura, And this concept helps me to discern or know when I get into a culture cómo yo me debo manejar con las figuras de autoridad. how I should behave with people in authority. Entonces, por ejemplo, So, for example, en Latinoamérica in Latin America, está bien yo abrazar a Nili, it's okay to hug Neely. pero cuando yo abrazo a Nili aquí en la base, But when I hug Neely here at the base, todavía mucha gente se queda que, ¿y por qué ella es así? Porque la gente espera que los speakers sean más tú allá y yo aquí. some people will be like, why is she hugging her? Because some people are like, some people think that leaders or speakers should be far away. Porque nos enseñaron eso desde pequeños. Because we were taught this since we were little. ¿Cómo tratas a tu pastor? How do you treat your pastor? ¿Cómo tratas a tus padres? How do you treat your parents? ¿Cómo tratas a tus
How do you maestros treat your teachers? tiene que ver con distancia de poder. Has to do with this power distance. Y recuerden que en culturas And remember that in the different no es cultures, que es malo, sino diferente. it's not bad, but different. No tenemos que ir a una cultura a decirle a los japoneses ahora, ustedes tienen que abrazarse. We cannot go to Japanese and to tell them in their culture, you have to hug each other. Eso no es el punto. That's not the point. El punto es ser respetuosos The point is to be respectful y saber lograr nuestro objetivo. and to be able to get our objective. ¿Por qué les hago esta explicación larga? Why am I explaining this in a long way? Porque la distancia de poder Because the power distance va a afectar will affect cómo nuestros estudiantes nos hacen preguntas. how our students will ask or not questions. En Latinoamérica, In Latin America, la gente lee people read y no entiende. and do not understand. Mucha gente lee la historia bíblica, Many people read the Bible history or story. enseña Biblia They teach the Bible y los libros proféticos and the prophetic books. los enseñan como si fuera un ajiaco. They teach them like it was Ajiaco es un plato colombiano, es like un sancocho, es like a soup con de todo adentro. with many different things inside. Y yo saco cosas de aquí y allí, ¡fua! Ese es el significado. And I take things from here, and then you just go for it. ¿Por qué? Why? No es por malas intenciones, No, it's not with bad intention. es porque ellos no entienden It's because they don't que los understand profetas that the prophets están hablando are speaking en un contexto in a context a una audiencia to a específica specific en audience un momento histórico específico. in a historical specific moment. Y yo no puedo usar los libros proféticos hoy como una bola de cristal. And I cannot use prophetic books today as a crystal ball. ¿Por qué les digo esto? Why am I telling you this? Porque la gente no te va a decir que no están entendiendo lo que están leyendo. Because people are not going to tell you that they are not understanding what they are reading. Quieren el significado profundo sin haber entendido el significado del texto. And they want the deep meaning without understanding the text meaning. Ellos quieren tener una revelación profunda cuando ni siquiera están entendiendo el texto. They want to have a deep revelation even though they're not understanding the text. La revelación clara. The clear revelation. Entonces por eso les cuesta leer la Biblia de esa manera. That's why it's difficult for them to read the Bible in Y this este es way. nuestro primer principio de interpretación. And this is our first principle of interpretation. Esto se llama la claridad de las escrituras. This is called the clarity of scriptures. El primer significado que arribamos acerca de la Biblia The first meaning that we get from the Bible es el significado claro, es lo que está ahí. is the clear meaning, what is written, what is there. Entonces cuando Jeremías está diciéndole, ustedes son un pueblo fornicario, abusador, opresor, So when Jeremiah is saying you are a group of fornicators, you're sinners, you're abusers, él le está hablando eso, a esa audiencia. that's what he's saying to that audience. Entonces es importante que nosotros ayudemos a la gente porque a veces nosotros queremos llegar al quinto nivel sin haber pasado por el primero. And it's important that we help people because many times we want to get to the 5th level without going through the first one Y first. por eso lo primero que tienes que identificar, primero explicarles qué tipo de literatura están viendo, So the first thing you have to teach them is the kind of literature you're studying y cómo se interpreta ese tipo de literatura. and how you can interpret this kind of literature. Y ustedes no tienen que inventárselo. And you don't have to make that up. Los libritos de hermenéutica These hermeneutics books casi siempre te dicen cómo se interpreta los profetas, cómo se interpreta los evangelios, cómo se interpretan las parábolas. usually tell you how can you interpret prophets, how can you interpret the gospels and the parables De forma muy general. in a general broad Porque way. ustedes no tienen que irse a lo profundo. Because you don't have to go so deep. En DBS In DBS, estamos enseñando a la audiencia a flotar. we are teaching
the audience to float, a tener una perspectiva general del océano que es la Biblia. to have a general perspective of the ocean of the Bible. Tú no le estás diciendo que crucen de Francia a Inglaterra nadando You're not telling them to cross from France to England swimming, y que tienen que tener licencia de buceo profundo. and that they need to have A diving license. Tú le estás enseñando a flotar primero para que naden, que conozcan todo el panorama. You are teaching them to float first so they can know the whole overview. Ese es el propósito. That's the purpose. Tú no puedes cubrir la profundidad en 5 días, 3 horas diarias. You cannot cover the depth of these books in 3 hours, 5 days a week. Tienes que ser realista. You have to be realist. Tú puedes querer hablar de un montón de cosas que el Señor habló a tu corazón durante tu semana. Maybe you would like to talk about many things the Lord spoke to your heart when you were studying this week, Pero tú tienes que pensar en tu audiencia, but you have to think about your audience. en qué ellos necesitan. What do they need? Porque tu enseñanza Because your teaching no se trata de ti, is not about you. se trata de Dios, It's about God se trata de servir al prójimo. and to serve your neighbor. Entonces, cuando hacemos esto, So when we do this, ustedes agarran su manual de DBS you take your DBS manual y escriben los libros que les toca. and write down the books you have to cover. Y estas son las 3 primeras cosas que vas a hacer. And these are the 3 first things you're going to do. Determinar cuántos capítulos tiene cada libro, To determine how many books you have in each book, cuáles son los versículos claves which are the main verses, y cuál es la idea central. and what's the main idea. Ok, partiendo de ahí, Starting from there, entonces tú vas a repartir tus sesiones. then you are going to break up your sessions. Esto no es palabra de Dios escrita en piedra. And this is not the word of God written on stone. Eso significa que tú lo escribes en lápiz, This means that you will pencil this in decir más o menos así es que lo quiero repartir. and say, well, this is more or less what I would like to do, how I would like to break it up. Si Jeremías tiene 52 capítulos, If Jeremiah has 52 chapters, tú no puedes querer dedicarle solo 1 hora de tu semana. you won't want to just dedicate an hour of your week to teach this book. Pero si Abdías tiene solo un capítulo, But if Obadiah has just 1 chapter, tú no puedes querer pasarte un día completo enseñando a Abdías, por You más que te guste ese profeta. wouldn't want to spend a whole day, a whole session teaching on this book even though you like it so much. ¿Me captan? Are we Ok. getting this? Tenía una pregunta de atrás. No, era con respecto a los libros de hermenéutica, era solo un comentario, porque yo he leído lo que tú dices con algunos libros de hermenéutica que también hacen esas interpretaciones que los libros de los profetas no lo hacen. Entonces, So it's about the hermeneutics books that I've been reading these books, and you were saying that they tell you how to interpret the books, but they sometimes don't do it with the prophetic books. Ok. Una cosa es los libros que enseñan hermenéutica One thing is the books that teach you y hermeneutics, otra cosa son libros de comentario bíblico, And donde cada some- uno ya interpreta la and something Biblia. else, the commentaries where they interpret the Bible. Yo te puedo recomendar un par de libros que yo sé que la DBS los va a aprobar I can recommend a few books to you that I know DBS will y approve. que son escritos por creyentes ortodoxos que saben interpretar la Biblia And are written by believers, Orthodox believers that know how to interpret the Bible. y que cubren los principios que cualquier teólogo cristiano ortodoxo interpretaría. And that they can do it in a way that where each believer, Orthodox believer, Christian will interpret the Bible. Y están en español y en portugués. And they're in Spanish and Portuguese. Sí, hay un escritor que se llama Robert Plummer. There is a author called Robert Plummer. Robert Plummer escribió un libro que se llama Interpretación Bíblica. He wrote a book called Biblical Interpretation. Es bien sencillo It's really simple, y se puede volver un manual para ustedes. and it de can become interpretación a bíblica. manual of interpretation for you. Ahora, un asunto de la interpretación básico, Something basic lo about vamos a ver después, interpretation es que la interpretación bíblica nunca
nunca debe hacerse solo de manera individual. And it's that biblical interpretation should not be done in an individual way. El entendimiento de la palabra desde inicios de la iglesia es un asunto de comunidad. The interpretation, the understanding of the word since the beginning of the church is a community thing. Es un esfuerzo comunitario. It's a community effort. Aunque hay una responsabilidad individual de estudio, Even though we have an individual responsibility ninguno de to nosotros study, somos infalibles. we are not infallible. Ajá. Y para eso tenemos la iglesia. And that's why we have the church. Nili, ¿qué tú crees de esto que yo vi en Pedro? Neely, what do you think about this that I wrote here in Peter? Y que yo voy a enseñar. And I'm going to be teaching about. Daniel, ¿qué tú crees acerca de este asunto? Yo creo esto, ¿qué crees tú? Daniel, what do you think about this? I believe this. What do you think? Ahí es donde entra la humildad. That's where humility comes in. Por eso en DBS That's why in DBS tenemos las tareas individuales de los estudiantes we have individual homework for the y students, tenemos las tareas grupales de los and we estudiantes. have the group homework. Tenemos las discusiones grupales. We have discussion sessions, Tenemos un grupo de staff que entre ellos pueden discutir ciertas cosas. and we have a staff group that they can talk about different things. No tienes que tener miedo de que te vas a desviar demasiado porque estamos en comunidad. You don't have to be afraid to deviate a lot because we are in a community. ¿Ok? Bien, muy Yes? importante. A la hora de- That's really important. Ok, entonces vamos al siguiente slides porque ya tenemos que ponernos más técnicos. Ok, entonces, ¿cuál es un principio? Este principio se llama la línea. So this principle is called the line. Ok, es el principio de la idea central del libro. So it is the principle of the main idea of the book. Simeon Trust, Charles Simeon Trust fue un maestro de Biblia He was a Bible teacher y un teólogo. and a theologian. Ellos tienen su propio ministerio. They have their own ministry. No es un ministerio de Jucum. It's not a Y1 ministry. Ellos preparan pastores para predicar la Biblia They train pastors to teach the Bible. y hacen seminarios de un par de días para hacer eso. And they have seminars of a couple of days to teach this. Y ellos, este principio, la forma en que lo explican, a mí me gusta mucho. And I really like how they explain this principle. Tenemos que mantenernos en la línea de la escritura. Is that we have to keep in the line with the scripture. ¿Quiénes han cantado en un coro? How many of you have sing in a choir? Levanten la mano, ok. ¿Cuántos de ustedes cantaron en la alabanza esta mañana? How many of you sang in the worship time this morning? Ok, todos cantamos, gloria a Dios. Yeah, we all did. Buenísimo. Awesome. Israel estaba llevando la melodía o la línea principal So Israel was keeping the main melody or line, y de vez en cuando oíamos otras voces que hacía que se oyera bonito and sometimes we heard some voices that will make it sound better or nice, y que estaban como en otra línea, and that they were like in a different line. ¿ok? Pero si Israel But- deja de cantar la melodía, But if Israel stops singing the melody, que le pasa a muchísimos líderes de alabanza, that happens a lot to worship y leaders, se ponen a hacer las voces, ¡guau! and then they start like, La audiencia se pierde, the audience gets lost. ¿ok? Una de las razones por las cuales nos desviamos en los libros y tenemos mala interpretación One of the reasons we go astray in the books and interpretation, es porque se nos olvida la idea central. it's because we forget the main idea. Ok. Primera de Pedro está hablando del sufrimiento. First Peter is talking about suffering. El sufrimiento es inevitable. Suffering is inevitable. Eso es una idea central de Primera de That's Pedro. a central idea of First Peter. No puedes evitar sufrir. You cannot avoid suffering. Y hay unos versículos que te hablan de esperanza. And there are some verses that talk to you about hope. Y Dios quiere que tengamos esperanza aún en medio del sufrimiento. And God wants us to have hope in the midst of suffering. Pero si tú interpretas esos versículos de esperanza But if you interpret these verses of hope fuera de la línea de Pedro, outside of that line of Peter, tú vas a llegar a la conclusión errada you are going to get to the wrong conclusion de que el cristiano no debería sufrir. that Christians should not suffer. ¿Por qué? Why?
Porque queremos interpretar este versículo because we want to interpret this verse fuera de la línea central del libro. outside of the central line of the book. Es como que yo ayer estaba enseñando algo. Yesterday I was teaching something Yo hice un comentario acerca de Trump. and I make a comment about Trump. Si ustedes sacan ese comentario fuera de lo que yo estaba hablando, If you take that comment out of what I was talking about, unos van a decir que yo soy fan de Trump some of you are going to say that I'm a Trump fan, y otros van a decir que yo odio a Trump. and others will say that I hate Trump. Tú vas a entender lo que tú quieras. You are going to understand whatever you want Si tú lo sacas de contexto. because those are the circles of context. Yo estaba haciendo una broma. I was making a joke. Yo soy dominicana, Trump no me afecta tanto. I'm from Dominican Republic. It doesn't affect me. Entonces, es muy importante So it's really important que nosotros siempre volvamos a la línea that we'll come back to the line. de qué está hablando esta persona. What is the person talking about? Ok, ¿de qué trata Pedro? What is Peter about? ¿De qué trata Jeremías? What is Jeremiah about? Porque si yo empiezo a sacar los versos de Jeremías Because if I just start taking verses from Jeremiah y yo no entiendo a quién él le está and I hablando, don't understand who he's talking to, en momentos él le habla a los líderes del in pueblo. some moments he talks to the leaders of the people. En otro momento él le habla a los líderes religiosos del In pueblo. other moments he talks to the religious leaders of the people. En otro momento él le habla al pueblo en general. In other moments he talks to the general people. En otro momento le da una profecía a un rey específico In de lo que another le iba a pasar. moment he's giving a prophecy to a specific king, something that was going to happen to him. Nosotros vemos distintos grupos. So we see different groups. Pasa en los evangelios. It also happens with the gospels. Mucha gente piensa que Jesús siempre le está hablando a los discípulos. Many people think that Jesus is just talking to the disciples all the time. Y cuando tú hablas de los discípulos, piensan que son los 12. And when you talk about the disciples, they just think it's just the 12. Pero cuando son los 12, el texto te hace ver que son los 12. But when it is the 12, the text shows you when it's the 12. En la transfiguración solo habían 3. In the transfiguration, there was just 3 of them. Así que no podemos decir que Tomás vio la transfiguración porque él no la vio. So we cannot say that Thomas saw the transfiguration because he wasn't there. Y tú no puedes decir que Jesús siempre le estaba hablando a las multitudes. A veces se hablaba a las multitudes y a veces a los discípulos. And you cannot say that Jesus was always speaking to the multitudes because sometimes he spoke to the multitudes and sometimes to the disciples. Tienes que seguir la línea del texto. So you have to follow the line of the text. Entonces, cuando tú te sientas a distribuir tu semana, So when you sit down to distribute your week, ve al DBS Manual, go to the DBS manual escribe puntos claves. and write down key points. Puntos claves, estoy extendiéndome para acá, puntos claves. Y para cada libro, And for each book, tú vas a agregar cuál es el punto clave. you are going to write down which one is the key point. Tú tienes tu idea central So you have your main idea, y puntos claves es lo que el manual de DBS te dice que tú debes cubrir. and key points is what the DBS manual is asking you or requiring you to cover. Que no es la idea central del libro. That is not the main idea of the book. Por ejemplo, For example, en la semana de la iglesia, in the church week, tú tienes que cubrir you have to cover qué es la iglesia. what is the church, Y tienes que cubrir and you have to cover los viajes misioneros de Pablo. Paul's missionary journeys. Los viajes misioneros de Pablo son puntos claves, And Paul's missionary journeys are key points, pero ellos no son la idea central del texto. but they are not the main idea of the text. Ellos no son la idea central del